Las toxicodermias son dermatosis causadas por fármacos. Aproximadamente solo el 2% de las reacciones cutáneas a fármacos son graves. Las manifestaciones cutáneas de una toxicodermia son muy variadas y en muchas ocasiones, aparte del cuadro cutáneo, presentan síntomas sistémicos y su severidad puede ser tal que precisan ingreso hospitalario e incluso pueden tener un desenlace fatal. Los factores que afectan a la aparición de toxicodermias son la edad, la genética del metabolismo de los fármacos, la coinfección con virus y el estado inmunológico. Cualquier fármaco puede ser causa de una toxicodermia. Cuando investigamos el agente causal, debemos tener en cuenta tanto los fármacos prescritos como aquellos que puede tomar el paciente por sí mismo, como laxantes, jarabes y también aquellos remedios caseros del herbolario, incluyendo las infusiones. El exantema morbiliforme y la urticaria angioedema son la primera y segunda forma clínica respectivamente de toxicodermia. Existen muchas otras formas. En este apartado veremos algunas que, si bien requieren manejo hospitalario, dado que se consideran toxicodermias graves, el médico de familia debe reconocer su presentación para orientar el diagnóstico y derivar al paciente a los servicios de urgencias. La primera toxicodermia que vamos a ver es el exantema fijo medicamentoso, también llamado eritema pigmentado fijo. En este caso, se trata de una toxicodermia sin síntomas sistémicos, es decir, no se trata de un cuadro grave, pero su manifestación clínica es tan peculiar que merece la pena conocerla. Se manifiesta como una mácula solitaria, edematosa, redonda o oval, bien definida, de un tamaño variable, entre unos pocos milímetros hasta 10 o 20 centímetros, de color rojo o violáceo. Aparece minutos o pocas horas después de la exposición, generalmente tras la ingestión oral del fármaco o sustancia desencadenante. Poco después, la placa edematosa puede desarrollar una ampolla central de contenido serohemorrágico, que al romperse provoca erosión. Posteriormente, una vez retirado el fármaco, la lesión presenta costras y descamación superficial hasta desaparecer en un par de semanas, dejando una hiperpigmentación residual marrón oscuro. Esta hiperpigmentación residual en la localización de las lesiones puede persistir durante meses o años y no responde a despigmentantes. A nivel local, son lesiones habitualmente asintomáticas. A veces presentan prurito o escozor, sobre todo al inicio, y esta sintomatología es de intensidad proporcional a la inflamación existente. Las lesiones en mucosas, oral o genital, desarrollan con mayor frecuencia formas ampollosas, que al romperse son especialmente dolorosas. El exantema fijo medicamentoso puede estar causado por antibióticos, AINES, psicofármacos, anticonceptivos e incluso por colorantes en fármacos y alimentos. Aunque la lesión cutánea puede aparecer en cualquier localización, independientemente del fármaco causal, se ha descrito predilección de algunos fármacos por desarrollar exantema fijo en determinadas localizaciones. Por ejemplo, las pirazolonas y las sulfamidas se asocian a la localización de la lesión en los labios, las tetraciclinas y pirazolonas en genitales, y el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y las sulfamidas se asocian a la aparición del eritema fijo en tronco. La lesión cutánea desaparece en días o semanas tras la suspensión del fármaco desencadenante. Si se mantiene la ingestión del fármaco, las lesiones persisten indefinidamente, haciéndose cada vez más grandes y apareciendo otras nuevas en otras localizaciones ante una nueva reexposición. Dada la ausencia de una histopatología patognomónica y la baja sensibilidad de las pruebas de provocación cutánea, debemos recordar que el diagnóstico de exantema fijo medicamentoso debe basarse en la anamnesis del paciente y en la exploración física. Nos basaremos en la forma de las lesiones cutáneas, en el antecedente de ingestión de un fármaco y en su resolución al retirar dicho desencadenante. Para ello, deberemos realizar una anamnesis exhaustiva a los pacientes respecto a las medicinas que han tomado recientemente, incluyendo jarabes, laxantes, suplementos vitamínicos y remedios naturales. El pilar del tratamiento será suspender el fármaco sospechoso lo antes posible. En caso de no tener sospecha de un solo medicamento, se suspenderá toda la medicación no estrictamente imprescindible en ese momento. Instauraremos antihistamínicos orales si hay prurito y también corticoides tópicos potentes en la lesión cutánea si no está erosionada. La siguiente toxicodermia es la pustulosis exantemática generalizada aguda, habitualmente llamada por su acrónimo PEGA. Es una erupción cutánea pustulosa con síntomas sistémicos causada por fármacos, por lo que las pústulas son estériles. Se produce una erupción brusca generalizada con múltiples pústulas puntiformes sobre fondo eritematoso.
Puede afectarse la cara, pero no se afecta a las mucosas. El paciente tiene fiebre y mal estado general. En la analítica encontraremos leucocitosis con neutrofilia y a veces también eosinofilia leve. Puede haber afectación visceral. No obstante, el pronóstico es bueno, con resolución en 10-15 días tras la retirada del agente causal. Los fármacos más frecuentemente involucrados son los antibióticos beta-lactámicos, los AINES y los anticonvulsivantes. Dado que el diagnóstico diferencial puede ser difícil entre este cuadro y la psoriasis pustulosa y otras pustulosis generalizadas, se ha desarrollado un sistema de puntuación que nos indica la posibilidad de que una erupción pustulosa sea una pustulosis exantemática generalizada aguda. En la puntuación se tiene en cuenta la morfología de la erupción, el curso de la enfermedad y los hallazgos histológicos. El eritema exudativo multiforme, a veces también llamado eritema polimorfo, es una reacción inmunitaria mucocutánea a una infección en ciertos sujetos predispuestos. Se incluye en este capítulo porque en algunas ocasiones puede estar desencadenado por un fármaco. El factor desencadenante más frecuente es una infección precedente por el virus del herpes simple. También puede ocurrir por otras infecciones, entre ellas una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, y más raramente por fármacos. La lesión cutánea característica del eritema multiforme tiene forma de diana o escarapela. Presenta una forma redondeada con bordes bien definidos y presenta 3 zonas distintas, 2 anillos concéntricos que rodean una zona circular central donde se puede formar una ampolla o una costra. Las lesiones en diana tienen predilección por las zonas sacrofaciales. También hay afectación de mucosas, especialmente de mucosa oral, de intensidad variable. En el 90% de los casos, la causa del eritema multiforme es una infección, y la más frecuente es la infección por el virus del herpes simple, tanto tipo 1 como tipo 2. También puede estar causada por otras infecciones, tanto víricas como bacterianas. Entre las bacterianas destaca el Mycoplasma pneumoniae. Los fármacos son un agente causal posible, aunque poco frecuente. El eritema multiforme tiene una forma minor y otra mayor. Ambas se caracterizan por el mismo tipo de lesiones en diana, aunque el mayor suele tener lesiones en diana típicas. También se diferencian por la mayor intensidad de la afectación de mucosas y de síntomas sistémicos en el eritema multiforme mayor. Aquí vemos un caso recientemente atendido en urgencia del hospital que presenta escasas lesiones en diana en palmas y en brazo, así como erosiones en lengua, tras un episodio de herpes labial 8 días antes. Todavía se aprecia la costra hemorrágica en el labio superior. Este otro caso se trata de un eritema exudativo multiforme mayor que precisó ingreso hospitalario. Presentaba múltiples lesiones en diana atípicas en palmas, plantas y cara, además de afectación de mucosa oral moderada, y también tenía fiebre. No se encontró antecedente de proceso infeccioso ni ingesta de fármacos. El diagnóstico de esta dermatosis se basa en las características clínicas con lesiones en diana de localización acral y el antecedente de infección herpética. En los casos atípicos se debe realizar biopsia cutánea. Podemos completar el estudio incluyendo serologías diversas en función de los antecedentes que nos refiere al paciente. En el tratamiento diferenciaremos si se trata de una forma minor o mayor. En el eritema exudativo multiforme minor será suficiente con antisépticos tópicos locales para las lesiones cutáneas y en colutorio si hay afectación de mucosa oral. Añadiremos antihistamínicos no sedantes si hay prurito. El eritema multiforme mayor debe manejarse a nivel hospitalario, ya que con frecuencia precisa ingreso. El síndrome Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica son 2 toxicodermias graves que precisan ingresos en unidades de quemados y manejo multidisciplinar. El papel del médico de familia es primordial, porque presentan una mortalidad elevada, sobre todo en el caso de la necrolisis epidérmica, por lo que es de vital importancia reconocer las fases iniciales de ambas y derivar lo antes posible a los servicios de urgencias. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica se consideran 2 formas dentro de un espectro de la misma enfermedad, aunque cada una está en un extremo de la misma. De tal manera que si hay menos del 10% de piel denudada, estaremos ante un síndrome Stevens-Johnson, y si hay más del 30%, estaremos ante una necrolisis epidérmica tóxica, y entre un 10 y un 30% de superficie denudada, estaremos ante un cuadro de superposición entre ambas formas. Ambas, síndrome Stevens-Johnson y necrolisis epidérmica tóxica, comienzan igual, con un prodromo de fiebre, escozor ocular y dolor faríngeo a la deglución, que en este momento nos sugeriría una infección viral.
pero tras un periodo variable de 24 a 72 horas comienzan las lesiones cutáneas en forma de máculas eritematosas dolorosas a la palpación en cara, tronco y zona proximal de extremidades, respetando inicialmente las zonas distales de las mismas. Al mismo tiempo comienzan las lesiones en mucosas en forma de erosiones, siendo la mucosa oral la que con más frecuencia se afecta. Todo esto se acompaña de afectación del estado general, que en la necrolisis epidérmica es intenso, con fiebre, postración, taquicardia, taquipnea, etc. Además, podemos encontrar alteraciones hematológicas y viscerales que también serán más intensas y frecuentes en la necrolisis epidérmica tóxica. Estas imágenes corresponden a un síndrome Stevens-Johnson por ibuprofeno. Vemos máculas eritematoviolaceas en cara, zona pectoral y dorso de mano. La palma estaba respetada. La afectación de mucosa oral es moderada. En cambio, en la necrolisis epidérmica tóxica vemos grandes áreas eritematoviolaceas. A medida que la necrosis epidérmica progresa, las máculas rojo oscuro adquieren un tono gris característico, y este proceso puede ser muy rápido. En la exploración, el signo de Nikolsky será positivo, es decir, si empujamos la piel con el dedo, ésta se despegará. El despegamiento de la epidermis da origen a grandes áreas de piel denudadas. Estas zonas denudadas son el foco de entrada de diversas infecciones que pondrán en riesgo la vida del paciente. En todas las mucosas, orofaringea, ocular y genital, se producen grandes erosiones dolorosas. La afectación cutánea, ya de por sí grave, se acompaña de manifestaciones sistémicas. La más frecuente la fiebre, pero también linfadenopatías, afectación renal, afectación hepática, afectación pulmonar y alteraciones hematológicas. Dado que hay dolor y despegamiento cutáneo, el diagnóstico diferencial de la necrolisis epidérmica tóxica se debe plantear con el síndrome de la piel escaldada estafilocócica, que también es un cuadro grave, pero que no tiene afectación de mucosas. En estas imágenes vemos las grandes áreas de piel despegada, también vemos la intensa afectación de la mucosa oral con grandes costras hemorrágicas en los labios. Cualquier fármaco puede producir una necrolisis epidérmica tóxica, pero existen algunos implicados con más frecuencia, como son las sulfamidas, los AINES, los anticonvulsivantes y el allopurinol. En muy raras ocasiones se produce tras una infección. El manejo óptimo del síndrome Stevens-Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica requiere un diagnóstico temprano, la interrupción inmediata del fármaco causante y el inicio rápido del tratamiento de soporte. Entre otras alteraciones, se produce una gran pérdida transepidérmica de líquido asociada al desequilibrio de electrolitos y un estado hipercatabólico, por lo que es esencial el ingreso de estos pacientes en unidades de quemados. La mortalidad de la necrolisis epidérmica tóxica alcanza el 35%, fundamentalmente debido a sepsis por Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa.